que no ayunan, porque hermano, es que cuando ayuno, el diablo me ataca. Mano, un síntoma de que vas por buen camino es que el diablo te está atacando. El que está torcido, el diablo lo deja quieto. Pero cuando una persona va por buen camino, se le vienen cuanto tipo de problemas hay. Dependiendo del crecimiento espiritual que la persona tenga, así va a ser el ataque. ¿Quién tentó a Jesús? Vino el diablo personalmente. Se vino con todo. Le sacó un revólver, le mandó el 6 MC. Lo tentó. Esas son las armas del mundo espiritual. Son las armas que se usan para arreglar los problemas, para arreglar las dificultades, para buscar solución. Quiere ver respuesta, quiere pelear con un problema que tiene muchísimo tiempo. Busca la presencia de Dios para que encuentre respuesta. Bendito sea el Señor. Pero hay un segundo enemigo. Quiero tomarlo del libro de Santiago. Santiago no es un primo, el de la Biblia. Santiago capítulo 4, versículo 1. Santiago capítulo 4, verso 1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago nos está hablando de una guerra. Y nos está hablando de un pleito. Y dice, ¿de dónde viene eso? De vuestros miembros. Decir al que tenés al lado, el peor enemigo que tú tienes, eres tú mismo. Santiago está hablando de la naturaleza humana. La naturaleza, usted tiene que pelear con su naturaleza, aun cuando usted está dormido. Usted no ve que hay gente que son creyentes y están dormidos y están soñando con la dueña, con gata salvaje. Se vienen un poco de locuras a la cabeza, hasta dormido hay que pelear. Aunque hay algunos que en su naturaleza humana pelean dormidos. Es que hay parejas que no se pueden dormir si no se echan la peleadita, si no se la echan en la mañana tienen que echársela antes de acostarse. Pero la naturaleza humana es una guerra continua. Por eso hay personas que se las dan tan espirituales que cuando uno muere, a mí eso no me hace, para los bobos sí te hace. Todo el mundo tiene debilidades, todo el mundo tiene pasiones, y como dicen por ahí, que el que espabila pierde, el que se descuida se lo lleva a la corriente. El que se descuida la carne lo acaba. El que se descuida la carne lo destruye. Si hay algo que está batallando continuamente con uno, es la naturaleza humana. A veces tenemos que pelear con nosotros mismos, tenemos que pelear con la carne, tenemos que pelear con nuestra propia naturaleza. Tenemos que estarla confrontando diariamente y para eso no hay tiempo para descuidarnos. Recuerdo una vez cuando el Señor estaba en su tiempo de agonía, que aunque no tenía una tentación en el momento, sabía que le venía un sufrimiento grande. Y tuvo que decir a los discípulos, orad conmigo y velad. Pero cuando regresó encontró a todo el mundo durmiendo y le dijo a Pedro, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabe por qué hay muchos cristianos que caen de la gracia de Dios? Porque si hay algo que trabaja el diablo y la carne también lo trabaja, es que trata de romper la comunión con Dios. El primer día se fueron sin orar, oro mañana, oro en la noche, y cuando viene a ver, han minado tanto la carne el tiempo de oración, que ya no van para orar, se arrodillan 5 minutos y piensan que ha pasado mediodía, la carne les molesta, se les vienen cuantos pensamientos absurdos, se les trae el diablo a la cabeza. La naturaleza humana hay que incomodarla, la naturaleza humana no se puede ceder, no se puede acomodar, hay que atacarla. La única forma de lograr su humillación, de lograr su sometimiento, es buscando el rostro de Dios, buscando la presencia de Dios. Usted no puede gobernar su naturaleza, pero Dios sí la puede gobernar si usted lo busca. Si usted se mete en su presencia, Dios le ayuda a controlar sus pasiones.
propia casa. Yo veo personas que le echan toda la culpa al diablo, pero hay cosas que no son del diablo, hay cosas que son de la naturaleza humana. Cuando usted lee la descripción de las obras de la carne en Gálatas capítulo 5, Pablo comienza a decir porque manifiestas son las obras de la carne, y hay un listado allí que habla de homicidio, que habla de odio, que habla de brujería, que habla de hechicería, que habla de murmuración, que habla de blasfemia, que habla de palabras deshonestas. Hay un listado completamente, y en ninguna parte el apóstol Pablo nombra al diablo. Al diablo le quieren echar la culpa de todo. Cuánto locura hacen, el diablo me engañó, el diablo fue, diablo embustero, y no nos damos cuenta que hemos sido nosotros. No queremos aceptar nuestra responsabilidad, no queremos aceptar nuestra condición. Usted va a pelear con su carne hasta el día que se muera. Hay personas que ven a los viejitos y dicen, ese no tiene tentación, no tiene tentación. Si las tiene. Yo conocí un viejito que usted le ponía algo cerca y decía, no veo, pero de aquí a allá al fondo está la cartelera, pasaba una moneda y muy tremenda transmisión, ahí sí veía. Hay luchas que uno tiene con la naturaleza humana, que tiene que pelearlas con la carne, que tiene que pelear uno con su condición. Y vuelvo a repetir el texto, Abraham en una casa 2 contra 3 y 3 contra 2. ¿Qué está diciendo el Señor? Va a haber una oposición, va a haber un problema allí. Porque algunos tienen a Dios y otros no lo tienen, la suegra contra la nuera. ¿Qué problema la suegra buscando pleito siempre? Creo que hay gente que dice, desde que me mudé para donde la suegra estoy salado, quedé sin trabajo, estoy enfermo, estoy llevado. ¿Usted qué cree que eso puede ser la suegra o puede ser como el tema de esta mañana? ¿Será el lugar o será la persona? Pero la Biblia dice, deja el hombre a su padre y a su madre, por algo lo dijo el Señor. Puede ser eso. Pero tenemos continuamente que estar peleando contra nuestra naturaleza. Y quiero entrar en el último punto, basándome en el libro de Eclesiastés capítulo 6. Eclesiastés capítulo 6. Capítulo 6, verso 10 de Eclesiastés. Respecto de lo que es ya mucho que tiene nombre. Y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. ¿De qué tipo de contienda o con quién está diciendo el escritor que se puede contender? El término aquel aparece con A mayúscula, está hablando de un nombre. No es sencillamente un pronombre, es un nombre. Está hablando de Dios. Y está diciendo que Dios es tan poderoso que no se puede contender con él. Y vayámonos a una explicación que todos conocemos como fue la conversión de Saulo, que más tarde se llamó Pablo. Cuando él se estrella con el Señor le da una expresión, le dice, duras cosas es dar contra el aguijón. El término cosa es sencillamente un verbo irregular que viene de cocinar. En pocas palabras, lo que el Señor le está diciendo, Pablo, está en una gran equivocación. Pelear contra mí es tratar de usar el aguijón que usaban para arar y meterlo dentro de agua hirviendo y esperar que se te ablande. Si hay algo que se utiliza para romper la tierra y abrir el surco en el tiempo antiguo con 2 bueyes, que era un pedazo de palo bien fuerte, ¿cómo pretendes tú que eso se va a ablandar? Estás peleando conmigo y crees que yo te voy a ceder. ¿Crees que tú me vas a poder resistir a mí? Estás perdiendo tu tiempo. Y saben que un pueblo que contendió con Dios, como fue en el tiempo del diluvio. Y Dios en el capítulo 6 dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, mas yo soy espíritu y serán sus días 120
20 años. Todo el que ha peleado con Dios ha salido derrotado. Todo el que ha peleado con Dios y ha llevado la contraria ha salido destruido, ha salido acabado. No creas que la voluntad de un hombre es más fuerte que la voluntad de Dios. Si hay alguien que está ejecutando la maldad, si hay alguien que está haciendo lo que quiere, lo que bien le parece, es porque Dios se lo está permitiendo. Pero llegará un momento en que Dios le va a poner pares, llegará un momento en que se le va a arrancar la puerta, llegará un momento en que Dios lo va a frenar y no va a haber voluntad humana, no va a haber poder humano, no va a haber quien trate de sacarlo de la situación. Todo el que se ha enfrentado con Dios y le ha llevado la contraria ha perdido. Decía el apóstol Pablo, no podemos nada contra la verdad, sino a favor de la verdad, no nada en contra de la corriente, nadie a favor de ella. Quiere que Dios lo bendiga, que Dios lo saque de orilla, que Dios lo prospere. No se vaya en contra de Dios, sométase a su voluntad, haga lo que Dios le dice y saldrá victorioso, saldrá bendecido, saldrá próspero. No se vaya en contra de su voluntad. Esta tierra está pronosticada en que va a terminar en una guerra. Va a haber una guerra terrible que va a poner las puntas del fin del mundo. La Biblia lo llama sencillamente la guerra de Gog y Magog. Pero la guerra de Gog y Magog, que está planificada por Dios para poner en sitio el juicio del trono blanco, va a ser precedida por una que se llama el Armagedón en Apocalipsis 19. Y cuando el apóstol Juan está en una visión observando, él dice que ve a alguien introduciéndose a la tierra en un caballo blanco y le alcanza a ver el muslo descubierto y dice que en el muslo lleva un nombre, el Verbo de Dios. Y más tarde dice, pelearán contra el Cordero, pero no lo vencerán, porque él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto va a terminar en una guerra, pero el pueblo de Dios va a salir victorioso. Y el anticristo será lanzado en un lago de fuego y el falso profeta y se establecerá un milenio. Dios nunca pierde, Dios siempre gana. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hay peleas que uno tiene que tener con Dios, no por confrontarlo a él y su voluntad, sino porque hay que luchar para que Dios le dé algo a uno. Hay que luchar buscando la presencia de Dios para obtener de algo. Y eso fue lo que hizo Jacob. Jacob venía y se encontró con un ángel y él sabía que Saúl lo estaba jugando. Al hombre que hace unos años atrás le había robado la bendición, venía a comer con 400 hombres y venía a matarlo. Y la única forma de librar la vida era buscando el rostro de Dios para que Dios evitara la mortandad que podía haber ese día.